8:50 de la mañana, amigos. Esto es Ampliación de Noticias. Los acompañamos Fernando Vivas y Diana Falcón. Fernando, amigos, este martes se cumplen 60 días del estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Se encuentra en la cabina de RPP el doctor Eric Caso, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, porque hay cifras luego de este periodo de emergencia. Doctor, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Diana. Buenos días, Fernando. Gracias por estar aquí presente con ustedes. Buenos días. A ver, doctor, 60 días han pasado, van a cumplirse este martes luego de que se decretó el estado de emergencia en estos distritos de la capital y el Callao. ¿Qué ha cambiado? En términos, por ejemplo, le doy unas señales en torno a robo, secuestro, extorsión y homicidios. Bueno, tenemos que decir que el estado de emergencia en los 14 distritos ha funcionado. En cifras globales, comparado del año pasado, enero-noviembre 2023 versus enero-noviembre 2024, se ha reducido en un 29%. Información obtenida del Observatorio Criminal, alimentado por información de denuncias en las comisarías o en los distintos canales que pueden haber. Y comparado en agosto-septiembre 2024 versus octubre-noviembre 2024, a la fecha se ha disminuido un 22%. Entonces, el estado de emergencia y los operativos y el trabajo conjunto con los alcaldes ha venido funcionando. Ahora, usted nos comentaba en la pausa que han medido 4 delitos que son los de mayor impacto, ¿no? Correcto. Robos y secuestros, extorsión, homicidios y alguno más. ¿Puede darnos cifra de cada uno de esos delitos? Sí. Y entendemos que las cifras son solo para esos distritos declarados en emergencia. Sí, correcto. Son 13 distritos, ¿no? 14. 14 distritos. Correcto, son 14 distritos. Bueno, por favor, adelante con las robo, el comparativo lo hemos enfocado en función a un año, ¿no? Enero, noviembre 2023 y enero, noviembre 2024. Y también los últimos 4 meses, agosto, septiembre y octubre, noviembre, como para aclarar si el estado de emergencia tiene algún tipo de impacto. En robo, por ejemplo, en el comparativo anual tiene una reducción de 35% y en comparativo de 2 meses, 27% en el caso de robo. En secuestro, el reductivo anual ha sido 17% y en el comparativo de 2 meses, 27%. En extorsiones, la reducción ha sido, en el comparativo anual, enero-noviembre, 25% y un 4% de agosto-septiembre versus octubre-noviembre. ¿Se redujo en 4%? ¿Se contrajo? Se contrajo, sí, correcto. 4%. Ha habido una reducción ahí. En homicidios, ahí sí hay un dato interesante, o bueno, un dato que tenemos que trabajar. En comparativo del año pasado, de enero-noviembre versus enero-noviembre 24, ha subido un 25%. Ha subido un 25% en líneas generales. Sin embargo, en los últimos 4 meses se ha reducido 26%. Es decir, con el estado de emergencia ha habido una reducción que ha sido significativa, ¿no? Comparativa agosto-septiembre versus octubre-noviembre. Vamos a desmenuzar un poco más esto, Fernando. Vamos a San Juan de Lurigancho, por favor, que es uno de los distritos de mayor incidencia en torno a términos de inseguridad ciudadana. Ahí la cifra de robos ha disminuido, se ha incrementado. En robos, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, tengo un dato del 3 de agosto al 27 de septiembre de 540 robos versus 28 de septiembre al 22 de noviembre, estado de emergencia, de 398. Entonces ha habido una reducción significativa. No quiero sonar crudo, pero de alguna forma el resumen que usted nos está dando, que sí, que funciona, reforzar pues las medidas de seguridad en distritos, que es lo que permite el estado de emergencia. Nos están robando menos, pero nos están matando más, ¿no? O sea, eso quiere decir también que hay una ferocidad en el delito y en la criminalidad y en los actores que están cometiendo el crimen, que son los principales culpables de todo esto. No hay que olvidar eso. No es la policía, no somos los ciudadanos víctimas, son estos delincuentes que son cada vez más feroces. Entonces, junto con esa ferocidad, hay también nuevas expresiones del delito. En el caso de la extorsión, conversaba yo con el general Marco Conde, que es el jefe de la DIRINCRI, me explicaba que en la extorsión ha sucedido que lo que era un delito de bandas organizadas, ahora hay muchos ocasionales que cometen ese delito. Entonces se democratiza, entre comillas, y en el peor sentido del término, frente a esos datos que no solo son cifras, sino esas tendencias que
labor estratégica para ajustar las políticas y las metas está haciendo el Mininter? De acuerdo. Vamos a enfocar el trabajo policial desde dos frentes, ¿no? El preventivo y el operativo policial, inteligencia, por ejemplo. El preventivo son operaciones tipo rastrillo, operaciones tipo amanecer seguro, retorno seguro, que tienen un tipo de producción y sobre todo tienen un tipo de prevención y desalentar el delito. Pero los tipos de operativos de unidades especializadas atacan ese tipo de delitos, ¿no? Emociones y extorsiones. Y ahí se tiene datos e información importante. Por ejemplo, en los homicidios, un 47.5% de estos homicidios son de personas con antecedentes penales, incluso salidos de prisión. Y eso responde tal vez a la estrategia que ha sido de desarticular bandas en la cual se ha generado pues un caos y entre ellos existe pues una pugna por tomar el poder. Y los trabajos policiales abundan en ese sentido y buscan seguir desarticulando, pero existe un porcentaje en ese sentido. Entonces es un factor que por ahí puede explicar esta razón del alto número de homicidios. Pero existe la posibilidad que en esta cifra de homicidios también hay gente que ha muerto en medio de un asalto. Sí, es correcto. Con lo cual también están involucradas las cifras que tienen que ver con Es correcto, robos. es correcto, ¿no? Sí, pero si reducimos ese 47.5%, las cifras van a reducirse aún más, ¿no? Sin perjuicio de eso, ninguna persona que haya fallecido por esta situación debe ser justificación alguna, ¿no? Para que la policía no intervenga y mejore sus operativos. Ahora hay un delito que es el que nos preocupa más, la verdad, y es el origen, por ejemplo, de la conflictividad en los últimos tiempos, de las protestas más importantes han sido por la extorsión, porque la extorsión es un delito terrible. El homicidio uno tiende a pensar, no, eso le sucede a los que están metidos en temas peligrosos, son ajustes de cuentas, yo no estoy no soy blanco para homicidios, pero yo soy un emprendedor, como muchos, me van a extorsionar. Y veo que le pusieron a la vecina en su puerta un explosivo, que puede ser una rata blanca, o le llegó una amenaza. Entonces, ese delito aumenta mucho algo con lo que ustedes, que son un área política y de pensamiento estratégico en el Mininter trabajan, que son las percepciones. La percepción de inseguridad, esa no la pueden medir ustedes porque eso tiene que ser como una encuesta. Ustedes tienen datos, cifras de operativos. ¿Cómo atacar el delito de extorsión que, como decía, se ha democratizado desgraciadamente? Con acciones operativas de inteligencia. Básicamente acciones de seguimiento, acciones especializadas para poder capturar ese delito, porque no es que tú atrapes a un extorsionador pues haciendo una operación rastrillo en la calle, ¿no? Una requisitoria, ellos no están ahí. Son acciones más dedicadas con mayor inteligencia y profesionalismo policial. De hecho, la percepción pues no es algo que medimos, ¿no? Aquí lo que estoy mostrando son datos reales sobre el delito en sí. La percepción se puede, vamos a decir, inferir a veces con las noticias que uno recibe o con la información que uno puede apreciar, ¿no? Lo que tratamos de mostrar aquí son datos más concretos sobre cómo está la situación de los delitos. ¿Y el estado de emergencia se va a renovar? Estarán en esa evaluación, pero la decisión tienen que tomarla ya porque está por cumplirse en un par de días, ¿no? Claro, ajá. Claro, la renovación, el estado de emergencia acaba el día martes y está dentro de un proceso de evaluación para poder seguir su renovación. De hecho, esto es un ciclo, ¿no? No se pretende hacer vamos a decir, declarar estado de emergencia 6 meses o un año, sino se ha dado por 2 meses y consiste en una evaluación que se tiene que seguir dando. ¿Podría ser en algunos distritos sí, en otros no? Podría ser en algunos distritos sí y en algunos no. Bien, interesantes las cifras que nos ha dado el abogado Eric Caso, jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior. Se ha reducido la cifra de robos en los 14 distritos declarados en estado de emergencia. Sin embargo, sigue siendo alarmante el hecho de que se han incrementado los casos de homicidios en estos espacios de la capital y el Callao. Doctor Caso, muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Gracias. 8:59 de la mañana. Hasta aquí llegó Ampliación de Noticias, Fernando. Sí, y ahora los dejamos con mi tocayo Fernando Carballo en Enfoque de los Sábados. Sí, tiene cifras muy interesantes post Foro APEC 2024.
tiene que ver con la encuesta de CPI en exclusiva para RPP en torno a los resultados y también un balance que dan las personas sobre su opinión en torno al foro APEC 2024. 9 en punto de la mañana, amigos, es momento de escuchar el gran resumen de la hora. Con nosotros será hasta la próxima semana. Volvemos. Y conmigo hasta mañana. Ah,